Lo está mencionando, ¿no? Son varios los temas que vamos a charlar con el ingeniero electromecánico, doctorado en Ingeniería Industrial, Gerardo Schwark, y Mariana Bernard, ingeniera química, doctora en Ciencias Químicas, ambos integrantes del grupo I+D+CIDEME, espero pronunciarlo y decirlo bien, que se ocupa del estudio y desarrollo de máquinas eléctricas, eficiencia energética y energías renovables. Lo convocamos porque hay un tema sobre esta ola polar, las benditas tarifas cuando llegan a casa, cuánto gasta cada artefacto eléctrico. Justamente el otro día hablamos con Carlín, mencionaba lo que gasta, por ejemplo, una pava eléctrica, por dar algún ejemplo, y cuánto esto afecta, ¿no? Para calefaccionar el hogar y tantas otras cosas. Pero bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros un poco. A la hora de pensar estas cosas, ¿qué uno debiera evaluar y poner en la mesa cada vez que llegan estos fríos polares? Y bueno, pensar en una calefacción y que sea acorde al bolsillo, ¿no? Qué increíble que tengamos que pensar en eso también. Sí, es un tema delicado, pero nosotros siempre partimos cuando hablamos de energía, una de las cosas más importantes de las que hablamos es de la eficiencia. Uh-huh. Y a veces no tiene tanto que ver con qué elemento compramos para calefaccionar o para refrigerar si estuviéramos en verano, que se da el mismo problema con la factura, sino en cómo hacemos uso de ese tipo de equipos. Vos recién mencionabas algunos equipos que en nuestra vida actual, como la pava eléctrica, si uno se va para atrás en el tiempo, nuestras abuelas utilizaban la calefacción de otra manera, ¿no es cierto? Hoy tenemos muchísimos artefactos eléctricos y muchos artefactos nuevos uh-huh. que hacen al confort humano, ¿no? Y todo eso se asocia a un consumo de energía mucho mayor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como una especie de mirada detectivesca, por decirlo de alguna manera, de cómo estamos usando esa calefacción. Y nos vamos a dar cuenta, yo lo veo en mi casa, con mis hijos, seguramente a ustedes le pasan que prendemos el calefactor y hay alguna ventana mal cerrada, dejamos una puerta abierta, dejamos los vidrios mal aislados, las ventanas sin la persiana baja. Y bueno, cuando uno empieza a mirar todos esos detalles, podemos encontrar un montón de maneras de ahorrar energía. Entonces, lo primero que nosotros pensamos es no tanto en cambiar los electrodomésticos, sino en cómo utilizarlos de la mejor forma posible. Uh-huh. Eso como un primer paradigma. Luego, por supuesto, después habrá que evaluar qué tipo de insumo estamos utilizando para calefaccionar, qué consumo tiene, cuál es mejor, cuál es peor. Pero hoy por hoy, si tenemos que ir a comprar un nuevo calefactor, un nuevo aire acondicionado, el gasto es muy grande. Uh-huh. Y quizás con usarlo eficientemente ya vamos a bajar bastante en la factura de gas o de energía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sería usar eficientemente un artefacto eléctrico? Bien, hay muchos casos en los cuales por ahí damos por hecho de que simplemente porque lo tenemos disponible hay que usarlo. Uh-huh. Un caso muy común que se ve en las casas es, por ejemplo, nos sentamos a tomar mate, ponemos la pava eléctrica y cebamos el mate directamente desde la pava eléctrica. Y quizás la temperatura de la casa está en los 12, 15 grados y esa agua se va a enfriar muy rápido. Entonces a cada rato la pava va a estar prendiendo, recalentando un agua. La misma agua que estamos tomando. Muchos hacemos eso por no ir a comprar un termo, por ejemplo. Claro. O calentamos un litro. Me pongo en primer lugar. Claro, exacto. Ya voy a buscar el termo. No, mientras tanto, está la pava eléctrica, lo vas calentando. Claro. Encima están esas pavas eléctricas que si vos lo dejas en modo... te la mantiene. Te lo mantiene y cuando se va enfriando, como decís vos, sola. Claro. Y eso gasta, ¿no? Exactamente. En una hora capaz que calentamos 5 veces la misma agua. Claro. Cuando usando simplemente un termo, nos evitamos todo eso, no solamente hoy, sino mañana, pasado y siempre. Claro. Y ya es un ahorro energético. Fíjate que lo mismo hacemos cuando nos vamos a bañar. Por ahí tenés el calefón o el termotanque en una temperatura demasiado alta y... Típico, las mujeres nos bañamos con agua más caliente, el hombre uh-huh. se baña con agua más fría habitualmente, y en lugar de ir a bajar el calefón, mezclamos el agua. Y ahí estamos calefaccionando agua, o sea, gastando energía para calentar agua, que después la volvemos a enfriar con mezcla de agua fría.
son algunos pequeños detalles que después cuando uno hace la sumatoria de todas esas cosas, realmente la disminución del consumo es muy importante. Lo mismo pasa con las luces, con cambiar el tipo de luces, cambiar por luces de bajo consumo, por utilizar la luz que se necesita y no las luces ambientales por ahí que uno deja prendida a veces porque queda lindo o porque quedó prendida, ¿no? Por ahí es algo que nosotros trabajamos mucho desde nuestro espacio de trabajo en la facultad, desde la escuela primaria. Solemos ir el año pasado tuvimos experiencias muy lindas con alumnos de la primaria en crear conciencia para el cuidado de la energía, que es un problema que hoy nos está pasando por encima, la gran cantidad de problemáticas asociadas a las sequías, a las inundaciones, al cambio climático, está relacionada justamente por un desmedido uso de la energía, por un mal uso de la energía que genera estos problemas de cambio climático. No lo vamos a cambiar quizás modificando una pequeña cosita, pero sí podemos empezar a cambiar las cabezas de las generaciones que vienen para empezar a vivir de una forma diferente. Está bien, está bien. Me quedé con lo de la pava. Digo, ¿qué otro tip importante debiéramos tener en cuenta con los artefactos eléctricos? Bien, hay otro caso muy puntual que se suele dar, cada vez es más común de lo que parece, y es el uso de la computadora. Sí. Por ahí a la mañana nos levantamos, prendemos la computadora, chequeamos 2 o 3 cositas y la dejamos prendida y nos vamos a hacer otra cosa. O quizás llegaron visitas a casa y demás, y la computadora queda prendida. No la estamos usando y queda 2 o 3 horas en marcha sin que nadie la use, quizás con simplemente 2 o 3 ventanitas del explorador de internet ahí abiertas. Y es un consumo. Y uno dice, pero es poco. Pero cuando empezás a sumar todos los días 2 o 3 horas a lo largo del mes y a lo largo del año, porque se hace un vicio después, termina siendo grande. Incluso por ahí retomando lo que decía Mariana, el tema de los termotanques a gas, eléctricos y demás, es muy común que normalmente cuando una familia tiene hijos, sean 5 en la casa por ejemplo, compre un termotanque apto para 5 personas. Pero luego de 10, 15 años, cuando los chicos ya son grandes, se van de la casa, quedan los padres, quedan 2 o 3 personas en la habitación, con un termotanque o un calefón diseñado, calculado para 5 personas. Claro. Quizás tiene 70 litros de agua ese equipo. Claro. Cuando en realidad con uno de 35 ya es más que suficiente. Y entonces estamos calentando 70 litros de agua cuando en realidad necesitamos solo 35. Y es algo que sea todos los días, y es un consumo enorme. Perdón que me sume a la charla, pero los cargadores de teléfonos y cargadores de notebook, etcétera, que están conectados sin estar al aparato, ¿también están generando un gasto de energía? Porque siempre por ahí se cuestionó eso, ¿no? Sí, es algo muy común que por ahí digan, pero si no está enchufado a la compu, sí, no está cargando. No. En realidad hay un transformador, hay un equipo eléctrico de por medio que está consumiendo. ¿Es mucho menor el consumo que cuando está cargando? Sí, pero sigue estando y sigue consumiendo. Claro, consumís. Así sea poco, consumís. Exactamente. Lo mismo la costumbre de dejar el celular cargando toda la noche. El celular en 2 horas y media, 3 horas, si son los cargadores de carga rápida, normalmente ya están cargados. Y el resto de las 6, 7 horas restantes está enchufado al vicio. Y está consumiendo energía todavía de la red. Entonces es un desperdicio, por así decirlo, de la energía. O un mal uso, mejor dicho. A la hora de evaluar, uno por ahí piensa los costos, ¿no? Para aquellos consumidores. ¿Nosotros qué nivel estamos? ¿3? Un hogar común y demás a nivel empresas. ¿Viste? Porque está a nivel 1 empresas y demás, nivel 2. No sé bien cuál es el número de un hogar, digamos, para una empresa de electricidad, viste que por ahí Aspecta dice nivel tanto. Por la diferenciación de las tarifas y claro, la cantidad que uno consume, claro. Pregunto, depende de cada familia por ahí. Pregunto, ¿qué relación hay de, por ejemplo, el costo del artefacto y consumo, el costo del consumo? Un caloventor, una estufita cuarzo, ¿cuántos? Porque por ahí te dicen, mira, y gastás tantos kilovatios o tanto, no sé cómo se mide, estoy hablando desde la ignorancia, y eso implica tanto de costo. ¿Se puede eso sacar, evaluar o no?
o simplemente a nivel costo? Sí, se puede relacionar porque eso es directamente proporcional. Hay equipos que tienen un consumo de energía muy alto. Sí. Justamente las que vos mencionaste, la estufita de cuarzo, todo lo que tenga resistencia eléctrica, tienen consumos de energía muy alto en comparación con otros equipos. Y eso impacta directamente en el consumo de la factura porque es proporcional, digamos, más consumo, más pago. Pero al margen de eso, el problema es el costo inicial. A veces uno podría, cuando uno se pone a diseñar un hogar y está en el momento de comprar el artefacto que vas a utilizar para calefaccionar, si hay disponibilidad de comprar, por ejemplo, un aire acondicionado para que funcione en modo calor, la gente esto por ahí no lo sabe, pero el consumo de energía que se da por el uso de un aire acondicionado en modo calor es mucho menor que el consumo de energía que se daría por calefaccionar con un caloventor. Por supuesto que la compra del equipo... Ah, que un caloventor. Sí, que un caloventor, claro. Lo que pasa es que lo que hay que comparar no es el consumo neto del equipo en sí mismo, sino cuántas horas yo tengo que dejar encendido ese caloventor o ese aire acondicionado, cuántas veces va a encender su compresor para alcanzar la misma temperatura en la habitación. Claro. Si vos prendes un aire acondicionado, te va a calefaccionar toda la habitación y el caloventor posiblemente sientas el calor solamente si estás muy cerca y tengas que tenerlo más tiempo encendido. Entonces, cuando vos mirás el consumo de ambos equipos, terminás gastando mucho más. Claro. Entonces, por ahí, lógicamente que eso depende de lo que uno tenga en casa, pero cuando estamos en el momento por ahí de comprar o de cambiar un equipo, hoy por hoy la tecnología avanzó mucho y hay incluso algunos equipos que tienen tecnologías más eficientes para reducir más el consumo dentro de lo que son, por ejemplo, aires acondicionados, calefactores, por ir al consumo de gas. Los calefactores actuales vienen con los mejorcitos, vienen con un termostato que te mide la temperatura de la habitación y lo va encendiendo o disminuyendo la llama para mantener una temperatura constante. Porque habitualmente uno lo pone por ahí medio al máximo, te vas y después a lo mejor cuando venís es demasiado calor el que hay en la habitación. Entonces, comprar este tipo de calefactores o cuando hay que cambiar, ir a ese tipo de equipos, después a la larga es un beneficio. Sí. Pero hay otras cosas más simples por ahí que uno no piensa, ¿no? Y es, ¿qué hacemos una mañana de sol como esta? Hay mucha gente que no tiene la tendencia a levantar persianas, a abrir cortinas, y eso es energía gratis solar que nos está entrando, que está generando una calefacción natural y que se puede aprovechar, y ahí en esos momentos podemos apagar el calefactor y aprovechamos naturalmente y disminuimos el consumo un montón. Yo solamente me sumo a las palabras de ella en cuanto a lo oneroso de la compra de un equipo así, para trasladarlo, por ejemplo, a la compra de un termotanque solar con una energía limpia y renovable, y con un termotanque solar tenés alimentación de una caldera que también le podés dar calefacción de una manera totalmente sana y limpia a tu hogar. O sea, y es una inversión onerosa, que la haces una única vez y después, claro, el ahorro es sustancial y también mejora la calidad de vida, ¿no? Así es. Obviamente. Muchísimo. Así es. Lo que pasa es que, bueno, son grandes, para quien está hoy por hoy pensando en construir una casa, son costos que hay que ir pensándolo, porque este problema cada vez se va haciendo más grande. Sin embargo, en el momento en que nosotros tenemos que cambiar un termotanque, que habitualmente cada un par de años hay que cambiarlo, la compra de un termosolar hoy representa un gasto, pero no es excesivo en comparación con otros termotanques, y el ahorro de agua caliente que se genera es impresionante. Seguro. Es muchísimo, entonces es algo para considerarlo. Bien. Muy bien. ¿Algo más que quieran destacar sobre este tema ahorro y demás para pasar a otro temita? ¿Qué hay que tener en cuenta más? No, por ahí básicamente eso, empezar a considerar en el avance del ritmo de vida que vamos llevando, empezamos a tener costumbres que son cada vez más dañinas para el medio ambiente. Entonces empezar a mirar un poco lo que hacían nuestros antepasados y empezar a retomar algunas costumbres en cuanto a la vida, al estar en una habitación, no tener todo encendido, tener menor cantidad de luces, tener una vida un poco más sana y un poco más pensada. Quizás sería un buen punto para empezar a cambiar algunos hábitos. Es cierto. Cuéntenos un poco, nos llegó una gacetilla que la UTN, nuestra facultad, la Regional San Francisco, digo el título, usted explíquemelo por favor, que se ha incorporado a una red internacional de monitoreo de frecuencia. ¿Qué es esto concretamente? Bien, no puntualmente, o sea, el grupo es muy grande que está trabajando con esto, nuestra área específica no está relacionada con eso, pero consiste de un equipo
Sí. que lo tienen está en varios puntos del país, donde se va monitoreando la frecuencia de la red para detectar posibles fallas, posibles variaciones y demás. Hará un par de años hubo una central que salió de funcionamiento, eso produjo una variación de frecuencia y cayeron varias centrales de generación a causa de esa variación de frecuencia. Entonces es un elemento muy interesante para medir, para monitorear y estar al tanto. Ajá. Y eso, pregunto, ¿abarca solamente un área específica? ¿Tiene un radio ya preestablecido? ¿Cómo es? Hasta donde tengo entendido, porque repito, no estoy tan metido en el tema, Está bien. Tengo entendido que es a nivel nacional, está en puntos estratégicos y desconozco si cada medidor abarca una cierta área o cómo es el funcionamiento interno, ya la verdad es que desconozco esa parte. Está bien. Bueno, algo más que quisiéramos destacar antes de despedirlo, no quisiera desaprovecharlos ahora que están ustedes aquí con nosotros. No, por ahí el mejor consejo que le podemos dar a la gente es que usar el sentido común. No hace falta hacer grandes inversiones de dinero para generar ahorro. Y generar ahorro tanto de dinero como ahorro energético, que están relacionados, como decía Mariana. Simplemente usar sentido común. Si hay algo que no se está usando, apagarlo. Si hay algo donde podemos cerrar una ventana a la noche porque está entrando frío y demás, cerrarla. Hacer cosas simples todos los días producen un gran cambio a futuro. Exacto. Y finalmente, por ahí invitar a la población, bueno, ahora en este momento estamos transitando la Semana de la Ingeniería, hay algún par de charlas y actividades, pero habitualmente durante todo el año tenemos el Museo de Ciencias, tenemos la sala de paneles solares, el laboratorio de astronomía. Hay muchas actividades que no solo tienen la finalidad de mostrar lo que hacen, sino que tienen como un doble sentido, que es involucrar a la población en el uso y en el conocimiento de la ciencia. Y bueno, acercar a los chicos a esos espacios, ir nosotros como grandes a conocer, hacen que uno vaya pensando las cosas de manera diferente y que como comunidad nos vayamos integrando en un montón de actividades muy interesantes que se están haciendo desde la facultad. Perfecto. Doctora, ingeniero, gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimo.